damos inicio a los encuentros mensuales de la OTS en Argentina. Estoy muy contenta de comenzar de nuevo este año. Este es un programa que tiene un poco la intención de ayudar en la recaudación de fondos y también otro poco en hacer un tipo de servicio. Yo comprendo que muchas veces el servicio pensamos que tiene que ver con el darle comida a alguien o el llevarle ropa, pero creo que el aprender a escucharnos o la tarea de educarnos, quizás como decía Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Que lo toma del oráculo. Creo que esto es algo que no se difunde en ninguna escuela, en ningún tipo de institución, a menos que uno se corra del sistema formal y entonces nos empezamos a encontrar con otro tipo de propuestas que nos invitan a trabajar con la conciencia del ser y el descubrimiento, ¿no? De los propios talentos y potencialidades. Y como desde la OTS, les cuento, yo soy Erika Chávez, la directora de la OTS en Argentina. Es un área que creemos es importante darle vida y llevarla adelante de manera concreta, lo que tiene que ver el trabajo por la paz y el trabajo por una educación por la paz y el desarrollo pleno del ser. Estos talleres, si cuando hemos tenido algunas recaudaciones de fondos, son lisa y llanamente, se conoce en Argentina como a la gorra. Son espacios donde nosotros aportamos algo y si a ustedes les parece valioso, pueden dejarnos algo también. Luego podemos compartir los datos de la cuenta. La OTS en este momento se encuentra trabajando con un refugio de animales en la provincia de Córdoba. Marcela Riaudo, que es una de las colaboradoras, se ocupa de llevar adelante ese refugio, ella misma, ella solita, mucho trabajo. Parte de lo recaudado el año pasado fue destinado a- al refugio de animales. También en la provincia de Santa Fe hay un grupo de personas que apoya a una asociación becaria que es para asistir a estudiantes de educación secundaria que puedan completar sus estudios. Así que también parte de lo que se recaudó el año pasado fue destinado a esta asociación becaria. A su vez, en San Rafael hemos contactado con un merendero que particularmente venía con serios problemas para gestionar cuestiones de alimentación y pudimos también, gracias a este tipo de talleres, hacer una donación de alimentos que fueron de mucha utilidad porque no los estaban recibiendo por parte del Estado. Y así continuamos. Este año las cositas de a poco se van ensanchando. Estamos empezando a planear la apertura recién para el año que viene, pero eso lleva tiempo, la apertura de un espacio lúdico recreativo, lúdico educativo en San Rafael también, en un área rural. No hay muchos de estos espacios, de hecho hay dos en todo San Rafael y uno que es parte del gobierno. Sin embargo, la característica principal es el tipo de educación que queremos llevar adelante en este espacio. Así que continuamos con nuestro trabajo ahora a través de estos talleres que retomamos y esperamos todos los meses continuar haciéndolos. Y les agradecemos a cada uno de los participantes por estar aquí y a Mercedes, nuestra oradora internacional. Mercedes está viviendo en Brasil hace unos 11 años aproximadamente, pero ella nació en Argentina, así que un poquito mitad y mitad. Eh, Además es licenciada, si no me equivoco, en Relaciones Internacionales y se encuentra realizando una maestría, disculpen, necesito mi machete, porque no tengo muy buena memoria, una maestría en ciencias sociales, investigando, ¿no? La división sociosexual y racial del trabajo en la cooperación sur-sur. ¿Digo bien? Sí.
Bueno, y ahora nos quedamos con Merce, que nos va a contar un poco acerca de la autotransformación y la importancia del reconocimiento de la igualdad de género. Adelante, Merce. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días y buenas noches para los que nos sintonizan en otro momento, en otro tiempo y espacio. Un honor estar aquí nuevamente, inaugurando los talleres de 2025 y bueno, si decís bien, estoy ahora haciendo mi maestría, un proceso diferente, así que muy lindo. Du, si querés arrancar con la proyección de los slides. Ok. Entonces hoy vamos a hablar sobre la autotransformación y la importancia del reconocimiento de la igualdad de género para la construcción de la fraternidad universal. Para arrancar, yo les traje una foto, una imagen en realidad. Eh, y les pregunto, ¿qué ven? ¿Ven el perfil de dos mujeres? ¿Ven la forma de una copa, por ejemplo? Y me pareció interesante esta imagen de la filosofía Gestalt para graficar un poco las vicisitudes y lo que este tema puede venir a proporcionar. Entonces, esta foto es un ejercicio que muestra cómo algunos ven las cosas de alguna manera, otros ven las cosas de otra manera, pero que en definitiva esta es una misma imagen. Eh, Entonces, para mí la imagen refleja un poco la necesidad de poder pausar para escuchar otras visiones sobre un mismo objeto. Entonces, en este taller es una invitación a reflexionar sobre género, sobre este asunto que es un asunto de nuestra vida cotidiana, está en los medios de comunicación, está en la calle cuando lo vivimos, eh, y quería explorar junto con ustedes eh, cómo en los temas de género y el feminismo o los feminismos se dialogan con la autotransformación y la fraternidad universal. Como Erika dijo, yo hace algunos años, bueno, por la propia experiencia de ser mujer, pero también por mi experiencia de trabajo en la cooperación sur-sur, tuve el interés de volver a estudiar y bueno, estos temas eran los que más resonaban. Eh, pero para arrancar y para estar todos en la misma página, yo quería traer definiciones conceptuales para que todos podamos estar en el mismo pie para qué decimos cuando hablamos, por ejemplo, de algunos tópicos. Para empezar, yo quería, ¿puede ser la próxima slide, por favor? Yo quería arrancar con la definición de feminismo. El feminismo lo entendemos como un movimiento social, político y cultural que defiende la igualdad de género, el reconocimiento de los derechos de la mujer en todas las esferas de la vida. El feminismo lucha contra la discriminación, la violencia de género y la desigualdad salarial, entre otras cosas. Pero para pensar feminismo tenemos que pensar en feminismos. El movimiento feminista es un movimiento variado y no es un movimiento único o homogéneo. El movimiento feminista digo, es integrado por diferentes mujeres con pautas diferentes para tratar. A modo de ejemplo, no es lo mismo una mujer de clase media en Alemania, blanca, que una artesana que vive en Bolivia de clase media baja o clase baja. Y las intersecciones de género, clase y sexo en el feminismo acaban siendo un complemento para poder tratar esas luchas, de esa diversidad de experiencias vividas por diferentes mujeres. Cuando hablamos de igualdad de género, nos estamos refiriendo a la lucha en contra de las asimetrías que sustentan la sociedad.
Es el concepto, el de igualdad de género, que parte del supuesto que las mujeres y los hombres deben disfrutar de las mismas oportunidades, opciones, capacidades, poder y conocimiento. Por su vez, cuando hablamos de patriarcado, hablamos de una forma de organización social en la que los hombres tienen superioridad y autoridad, lo que da lugar a desigualdades y jerarquías de género. El orden patriarcal justifica la dominación y la explotación de las mujeres por parte de los hombres. Cuando hablamos de machismo, nos referimos a la actitud y comportamiento que está basado en la lógica de la superioridad masculina, que no reconoce o rechaza la agencia y la autonomía de mujeres. Es la idea de que por ser inferiores las mujeres deben someterse a determinadas condiciones y situaciones simplemente por ser quien son. Para complementar estas definiciones, yo quise traer datos también que me parecieron que eran importantes para poder graficar un poco las luchas que el feminismo y los movimientos de género dan. Hasta la próxima. Gracias. Y comparé Brasil y Argentina, bueno, porque por esta dupla identidad que Erika mencionó al principio, y las variables que traje son casamiento, porque todavía para las mujeres su estado civil es un determinante social muy importante, jerárquico, ¿no? Importante. Parlamento, porque ahí sí hablamos del acceso a las mujeres a algunos cargos de decisión, de tomada de poder, planificación familiar, violencia, porque sabemos, conocemos las altas tasas de mujeres que sufren violencia, y uso del tiempo que se desprende de la división sexual del trabajo a respecto de las tareas de cuidado y tareas del hogar. Entonces, para arrancar, en Argentina el 15,5% de las mujeres entre 20 y 24 años están casadas o en pareja antes de los 18 años. En Brasil ese número es mayor todavía porque es el 26,2%. En Argentina, en febrero de 2024, 42,4% de los asientos del Parlamento estaban ocupados por mujeres. En febrero del mismo año, en Brasil, es solo el 17,5%. En Argentina, el 80,3% de las mujeres en edad reproductiva, es decir, de 15 a 49 años, vieron satisfechas sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos. En Brasil ya es el 89,3%. En Argentina, en 2018, el 4,5% de las mujeres entre 15 y 49 años declararon haber sido objeto de violencia física y o sexual por parte de su pareja actual o anterior en los últimos 12 meses. En Brasil ya es el 6,5%. En Argentina, las mujeres y niñas mayores de 15 años dedican el 23,4% de su tiempo al cuidado y al trabajo doméstico no remunerado, frente al 9,2% que dedican los hombres. En Brasil, el número cambia porque sería el 6,5, 11,6 para las mujeres y 4,8 para los hombres. Cuando hablamos de fraternidad universal, vamos al origen de la palabra. El origen de la palabra se vincula a su origen del latín, de frater, ¿no? de hermano. Entonces la fraternidad significa parentesco entre hermanos. Y cuando pensamos en la fraternidad universal, el concepto se refiere a la buena relación entre personas que desarrollan sentimientos de afecto propios como hermanos de sangre. Y desde la perspectiva espiritual, todos los que estamos aquí conocemos varias religiones o aspectos espirituales que abordan la fraternidad universal. La regla de oro en el cristianismo, como no harás a los otros lo que no quieres que te hagan. En el budismo dice no vas a herir a nadie de la manera que no quieras ser herido. Y la sociedad teosófica tiene como su primer objetivo el de formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, sexo o color.
Pero ya cuando pensamos en el aspecto, en la perspectiva material, también podemos pensar que nosotros conocemos o que uno de los ejes que estructura nuestra sociedad moderna se basa en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene tres pilares, ¿no? Ustedes deben saber que libertad, igualdad y fraternidad. Eh, y para mezclar estas dos perspectivas, eh, les quería compartir un poco unas ideas que trae Annie Besant, que es la fundadora de la OTS, en una conferencia que ella da en Bombay en 1915. Cuando ella habla sobre fraternidad, ella nos invita a que imaginemos la construcción de un sistema social donde cada individuo al nacer tiene la oportunidad de desarrollar todas las capacidades que trae en el mundo. Un sistema donde cada miembro se le exige contribuir con su servicio según su capacidad y a su vez se le brinda apoyo social de acuerdo a sus necesidades. Aquí, la ley de la lucha por la supervivencia se transforma en la ley de la vida. Lo que antes era la lucha brutal por existir se convierte en la lucha social del sacrificio. Podemos pensar que la ley de la supervivencia por el más apto se sustituye por la visión de que el ser humano avanza por la ley del autosacrificio. Y al alcanzar este ideal superior del autosacrificio, reconocemos, por ejemplo, que un hermano mayor tiene una desigualdad de edad, o hay una desigualdad existente por la edad que tiene, lo que implica que haya una desigualdad de capacidad y también una desigualdad de poder y de deberes. Pero según esta ley que Annie Besant nos propone que pensemos, esta ley del amor, el más fuerte no está destinado a la tiranía, sino al servicio. Entonces la grandeza radica en la fuerza desarrollada no para dominar, sino para ayudar. Y así las desigualdades son equilibradas por compasión infinita. Entonces, cuando el feminismo lucha por la igualdad, no se refiere a pensar nuestras diferencias físicas, biológicas, intelectuales. Sí se refiere a que haya igualdad de derechos, de oportunidades, que cesen los actos de violencia contra las mujeres y que al mismo tiempo todas estemos representadas frente a la ley. Esta perspectiva también es necesaria mirarla con una mirada fraterna. Inicialmente porque el feminismo parte de un lugar de dolor, de mujeres que son oprimidas, que son violentadas, que no tienen derecho. Y segundo, que muchas veces para comprender todo lo que me parece diferente o que es distante de lo que yo conozco, o inclusive de lo que no estoy de acuerdo, el lente de la fraternidad proporciona una herramienta para comprender y transitar con mayor amorosidad eso. Entonces, cuando nosotros pensamos en el colectivo feminista y las pensamos como hermanas, podemos abordar cualquier asunto, inclusive cuando no estemos de acuerdo, cuando nos paremos de la vereda de enfrente, de una perspectiva diferente y donde podríamos entendernos de una manera más fácil, más armónica, donde se podría establecer un diálogo sobre las diferencias, inclusive ayudar a la construcción de ese colectivo. Todo esto que dije ahora habla sobre la parte que es externa, que tiene que ver con la interacción del movimiento y con los otros. Pero hay otra parte que yo quería traer que tiene que ver con el movimiento interno de cada uno de nosotros, que también precisa ser observado. Para eso voy a traer algunas cuestiones que Vicente Hauchin desarrolla en su libro del proceso de autotransformación, y una de las primeras herramientas que él proporciona es la naturaleza del condicionamiento humano. Él afirma que comprender nuestra personalidad es producto del condicionamiento. Perdón, voy de vuelta. Comprender que nuestra personalidad es producto de condicionamientos es sumamente importante y constituye una clave para el progreso de la autotransformación. Los condicionamientos primarios son los que son más susceptibles a los conflictos internos y externos y son los siguientes: reacciones de miedo, prejuicios, gustos,
aversiones, resentimientos y apegos, mecanismos de defensa, estrés, irritación, ira. Cada condicionamiento es como si fuera un botón que se activa en nuestra mente subconsciente. Cuando se percibe este tipo específico de estímulo, se activa un patrón de comportamiento que se vincula a este condicionamiento y desencadena una reacción automática. Para dar algunos ejemplos, cuando me gusta el chocolate, o no me gusta la gente de pelo largo, o reacciono con bronca cuando me dicen, cuando alguien en la calle me grita, por ejemplo. Todas estas cosas no son reacciones conscientes, son reacciones de la mente subconsciente que está condicionada. La influencia de nuestro condicionamiento es omnipresente, incluye nuestras ambiciones, puntos de vista religiosos, filosofías de vida, carreras, comportamiento en las relaciones e incluso pequeñas cosas como si me pongo primero la zapatilla del pie izquierdo o del pie derecho. Hasta que no desarrollemos la autopercepción, difícilmente elegimos nuestros condicionamientos. La mayoría de las veces simplemente ocurren. ¿Y por qué es importante adquirir poder sobre nuestros condicionamientos? El autodominio favorece a la neutralización de los condicionamientos indeseados y a la formación de condicionamientos sanos. Este cambio se basa en la claridad de nuestros valores y prioridades. El concepto de condicionamiento, en el contexto del feminismo, hace referencia a las influencias sociales, culturales, educativas y psicológicas que moldan las creencias, actitudes y comportamientos de los individuos, en particular en relación a los roles de género. Estos condicionamientos son productos de normas, expectativas que la sociedad impone y muchas veces se traducen en la distribución desigual de poder entre géneros, afectando tanto a las mujeres como a los hombres. Desde una perspectiva feminista, los condicionamientos que afectan a las mujeres son aquellos que refuerzan la idea de que ellas deben cumplir con ciertos roles, ser madres, esposas, cuidadoras, cumplir ciertos parámetros de belleza, comportarse de determinadas maneras. Estos condicionamientos contribuyen a la perpetuación de la desigualdad de género, limitando las posibilidades de que las mujeres se desarrollen libremente en todas las áreas de la vida. El feminismo lucha contra estos condicionamientos, buscando desmantelar estas estructuras sociales que refuerzan la desigualdad y promoviendo una sociedad donde las personas, independientemente de su género, puedan tener las mismas oportunidades y ser tratadas con equidad. En este sentido, el feminismo también busca cuestionar y transformar los condicionamientos que afectan a los hombres, como los que se imponen la idea de que ellos deben ser emocionalmente insensibles, competitivos o dominantes. Pero Vicente, aparte de la herramienta del condicionamiento humano, de la naturaleza del condicionamiento humano, también nos trae otra herramienta que se basa en la revisión de nuestros valores. Y él habla de tres tipos de valores: los valores universales, los valores sociales y culturales, y los valores personales. Cuando él habla de valores universales, se refiere a la felicidad, la fraternidad universal. Yo sí aquí quería hacer un comentario para no dar un ejemplo sobre esto, que es poder decir que las cuestiones que vinculan a la biología de la mujer, como por ejemplo ser madre o ser dulce o ser sumisa, es un valor social, cultural y no un valor universal. Cuando hablamos de los valores sociales y culturales, claro que cambiarán según la época y el lugar, pero revisarlos es importante para liberarnos de los condicionamientos. Muchos de estos valores sociales se adquieren inconscientemente, no se cuestionan y tienden a dominar nuestra forma de pensar. En muchos sentidos, nos identificamos tanto con los valores de nuestra cultura que cambiar los valores es cambiarnos a nosotros mismos. Pero esto es una decisión que debemos afrontar, porque muchos de estos valores sociales y culturales son obstáculos para un crecimiento sano. Entonces, por ejemplo, las cuestiones sobre la belleza física adjudicada a las mujeres o las cuestiones corporales
es un valor social cultural, es una construcción. Cuando él se refiere a los valores personales, estos valores valen así, son de individuo para individuo y cambian de una persona para la otra. Eh, una persona puede valorar una cosa y otra persona puede valorar la opuesta. Pero lo que es importante es darse cuenta que la paz interior y la armonía social no son alcanzables cuando los valores culturales, sociales y personales van en contra de los valores universales. Por lo tanto, un principio fundamental de la autotransformación es que los valores personales estén alineados con los valores universales. En términos más amplios, el feminismo no solo combate los condicionamientos que afectan a las mujeres, también promueve una reflexión de cómo la sociedad debe evolucionar para garantizar libertad y autonomía a todas las personas, sin que estos condicionamientos los limiten en su función de género. La conciencia del autoconocimiento nos permite conectar con las leyes y principios universales, así como nuestros dones únicos y pautas personales para desarrollarlos. Este proceso, que yo lo llamo de escritura personal o de reescritura personal, es en esencia hacer un cambio de conciencia de los paradigmas que hemos heredado, incluyendo los papeles sociales asignados a las mujeres. Al reconocer roles que son ineficaces y paradigmas incompletos dentro de nosotros, podemos iniciar un proceso proactivo de transformación. La toma de conciencia de nuestros valores más profundos es crucial. Nos ayuda a identificar si el rol que desempeñamos está en armonía con lo que valoramos. Y este reconocimiento, a su vez, nos brinda la oportunidad de cambiar. Podemos decidir vivir aprovechando nuestro potencial en lugar de quedarnos atrapados en un pasado reactivo. Ante estos desafíos, tenemos la capacidad de actuar guiados por valores universales en lugar de reaccionar impulsivamente a nuestras emociones. Cuando nuestros valores son claros, podemos ser verdaderamente proactivos, impulsados a alcanzar la fraternidad universal. Así, nuestra vida se convierte en una expresión auténtica de quiénes somos, de lo que deseamos ser y de lo que podemos ser para actuar como agentes transformadores de los espacios que ocupamos. El feminismo y la fraternidad universal se complementan porque ambos buscan una sociedad más justa, más equitativa y libre de opresiones. Juntos, ambos principios pueden ayudar a construir un mundo más inclusivo y armonioso, donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir con dignidad, respeto y justicia. Para graficar un poco lo que estamos charlando hasta ahora, yo les quería proponer un breve test para que participen. Yo voy a hacer algunas afirmaciones sobre cuestiones vinculadas al feminismo y ustedes desde su casa pueden ir anotando con las manos, pueden ir marcando con las manos cuántas respuestas positivas van dando. No precisan mostrar los dedos, pueden quedarse con las cámaras cerradas, pero a medida que voy haciendo las afirmaciones, ustedes pueden ir contando con los dedos de la mano, como así, ¿cuántas veces dijeron que sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar. El primero, nadie debería casarse contra su voluntad. Todas las personas deberían tener derecho a manejar. Todas las personas deberían tener derecho a votar y ser votadas. Todas las personas deben ser consideradas iguales, aunque existen diferencias biológicas. Todas las personas merecen ser respetadas. Todas las personas merecen tener acceso a la educación por igual. Las responsabilidades sobre el cuidado de la casa son de todas las personas que la habitan. Todas las personas deberían tener la oportunidad de conseguir un buen trabajo. Personas que ejercen la misma función deberían recibir el mismo sueldo. Todas las personas deberían ser vistas por igual frente a la ley. Dale, para esto necesitaría que podamos vernos un poquito.
les comento que cuando preparábamos con Mercedes el tema, decíamos, qué increíble que aún hoy, eh, cuando se mencionan estas cuestiones, hay muchas reacciones, ¿no? Reacciones en el sentido de como una postura muy negativa y quizás ni siquiera se comprende realmente de qué se está hablando. Pero bueno, eso es parte un poco de esto del condicionamiento que mencionaba Merce. Así que lo que pensábamos era una vez que Merce haya finalizado una parte, porque tiene un bonus ahí, pero antes de ese bonus quería invitarlos a que recuperen un poco algo de lo que estuvo diciendo Mercedes y si quieren pueden cerrar los ojos o pueden dejarlos abiertos, como ustedes gusten. Y los invito a que revisen un poco qué está sintiendo su cuerpo en este momento al escuchar sobre el feminismo, al escuchar sobre las desigualdades o realidades como agrego más a lo que Merce ya trajo, ¿no? Pero que de pronto vayas a hacer una entrevista eh, y quizás porque estás embarazada no te toman, ¿no? Digo, ¿cómo cae esto? Si digo esto, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Entonces invito a que vayan a su cuerpo, hagan algunas respiraciones profundas y simplemente sientan su cuerpo, como si con la respiración estuvieran recorriendo cada parte de ustedes. Inhalo y exhalo con ustedes mismas o ustedes mismos. Le preguntaran a su cuerpo, ¿qué estás sintiendo ahora? El cuerpo no va a responder con palabras como angustia, enojo. El cuerpo va a responder diferente. Continúo inhalando y exhalando y trato de registrar esa información que el cuerpo está dando. No lo resisto, no lo lucho, solo lo observo, lo siento, lo escucho. Muchísimas gracias. Vamos hacia el cierre ahora con una cosita más que Merce nos quiere compartir. Sí, yo quería concluir con esto, les quería leer esta frase. Es una frase de una pensadora argentina, es una antropóloga que se llama Rita Segato. Pues, ok. Y ella en una entrevista dice esto: las reivindicaciones de las mujeres no son para las mujeres. Se hacen desde una acumulación de experiencia política, de una manera femenina de entender la política, de entender la realidad, de entender las reivindicaciones y sobre todo de defender la continuidad de los pueblos. Se hace desde ese punto de vista, pero las reivindicaciones de las mujeres no son de interés de las mujeres, es de interés general y con pretensión universal también. Mi feminismo no es el feminismo de la queja. La lucha de las mujeres es la lucha para la humanidad. Muchas gracias a todos los que han dedicado un poquito de tiempo para reflexionar sobre eso. Ha sido un placer estar aquí y estamos dispuestos a preguntas, comentarios,
Si alguien se anima a hacer alguna intervención, aquí estamos. Bien, abrimos sección intercambios. De las personas que están en la sala, ¿a alguien le gustaría dejar algún comentario en el chat o abrir su micrófono y hacer alguna duda, hacer alguna pregunta? Quizás tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte. Yo, mientras tanto, voy a retomar mi mate. Pueden abrir libremente su micrófono o, si gustan, levantar la manito. Para mí, mientras la gente se va animando Sí, a charlar, comparto un poco de mi experiencia al montar esta charla. Eh, sí, para mí ha sido bien interesante poder tratar asuntos que son amplios y son generales en temas específicos. Porque claro, esta charla tiene este recorte que habla de cuestiones de género. Eh, pero bueno, también porque es lo que yo estudio y todo eso. Pero a veces cuando pensamos en cuestiones universales, eh, yo siento un poco de falta en desarrollar eso en lo que vivimos acá. Como todos estaremos de acuerdo en que, digo, deseamos la fraternidad universal, pero ¿cómo la conseguimos? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cuál es el papel que yo juego dentro de todo esto para contribuir a la construcción de la fraternidad universal? Digo, ¿cuánto contribuyo? ¿Cuánto no contribuyo también? Eh, entonces, bajar temas que son re amplios para secciones más chiquitas, para pensarlo desde aspectos más reducidos, ha sido bueno, muy lindo para mí particularmente, pero también yo siento, por lo menos desde mi perspectiva, es una herramienta de cómo avanzar, de cómo ser, de cómo actuar y cómo percibir este mundo en el que vivimos. sí. Sí, creo que es un poco, eh, o sea, vuelvo como a algo que dijiste, ¿no? Mencionaste el dolor y me pareció realmente interesante, porque digo, claro, sí, hay dolor y quizás escuchamos comentarios como, sí, bueno, pero a todos nos duelen cosas. Em, pero también pasa que cuando es como lo público y lo privado, ¿no? Cuando algo es público parece que no es de nadie. Entonces, ni se cuida, ni se tiene ningún tipo de consideración. Eh, hacer un recorte, como vos estás mencionando, un recorte en este tipo de dolor, creo que lo que nos ayuda es a poner sobre la mesa, a visibilizar un dolor que está ahí, que está ahí hace mucho tiempo y que es necesario prestarle alguna atención. Eh, hasta la verdad es que si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, hasta no hace mucho tiempo, las mujeres no podían entrar a las universidades, o sea, entonces, incluso hoy yo trabajo en la tecnológica, en la Universidad Tecnológica Nacional, y hoy en día se están sorprendiendo porque está aumentando el número de estudiantes en carreras de ingeniería, por ejemplo, el número de mujeres, porque eran carreras tomadas por hombres. Ahora vas a un profesorado, ¿no? Que tiene que ver con el tratar con personas, en muchas veces una maestra o una profesora de inicial o maestra de primaria, y encontrás más maestra, y fíjate que dije maestra o profesora de inicial, porque encontrás más mujeres que hombres. Entonces, eh, uno podría decir, bueno, pero ante la ley somos todos iguales. Sí, bueno, ¿hasta qué punto? ¿No? Porque No, si total. indagamos en los convenios, vas a encontrar que de pronto la mujer tan para el cuidado. Entonces, digo, realmente es que somos iguales ante la ley, ¿no? Como son pequeñas cosas. Y una cosa es la ley en como algo universal, ¿no? La igualdad como algo universal. Pero otra cosa es lo efectivo, lo real, lo concreto. Y en lo concreto,
eh, es en su mayoría la mujer la que se ocupa de las cosas de la casa. Digo, ¿cuál es el impacto de esto en realidad, no? Porque estos son como son datos, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero impacto de esto? Que de pronto si yo ocupo más de mi tiempo en cosas de la casa, en una carrera, ¿no? En salir a hacer deporte, en fortalecer mis círculos sociales amplios, como mis amistades, digo, y todo eso tiene un impacto enorme en el desarrollo de mi persona. O también, ¿por qué no? Si queremos traer un término esotérico o de la filosofía esotérica, el Dharma, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Estoy acá simplemente para limpiar un baño 2 veces por semana y darle de comer a un niño? ¿O porque yo también tengo tanto derecho como otros a creo que hay que transformar algo en la sociedad y yo creo que tengo algo para aportar en eso. Digo, Sí. No, es re interesante lo que decís. Se me vienen varias ideas, voy a intentar desarrollarlas. Voy a empezar por el final para ir, por el final de de tus palabras para ir al principio de esto. Eh, Cuando se estructura la sociología a partir de Durkheim, él él crea la división social del trabajo. Y es a partir de la comparación con pueblos indígenas que él hace esa separatividad y la separatividad de la mujer en el hogar como cuidadora. Y ahí se crean dos categorías. Lo público, que está vinculado con el hombre y con sus actividades laborales y sociales, y lo privado, que está vinculado con las tareas domésticas de cuidado, de responsabilidad de cuidado, atribuidas a las mujeres, que son asuntos como que solo se tratan en el ámbito doméstico, que no son, entre comillas, relevantes. Y existe lo que vos trajiste, que es dentro de la división sexual del trabajo, la cuestión de la jerarquía, es decir, ellos son profesores y nosotras somos maestras, nosotras somos enfermeras y ellos son médicos, y así millones de ejemplos, y de esta separatividad que hablé de lo público y de lo privado. Eh, Comprender que las tareas de cuidado doméstico o de niños o de ancianos no es una responsabilidad femenina, es el comienzo de, de, de caminar por este camino que hablamos sobre los condicionamientos, donde las mujeres no saben cuidar, no nacen sabiendo cuidar. Eso es un mito. Las mujeres se les enseña. Digo, las niñas juegan a cuidar, juegan a ser mamás. Entonces también es muy difícil que una mujer con 30 años que se depara con el dilema, o con 35, por ejemplo, ya casada, quiere tener hijos y se depara con el dilema de invierto en mi carrera o tengo hijos porque la biología me lo está pidiendo, porque después no voy a poder tener, posiblemente eh, ella elija tener hijos. ¿Por qué? Porque ella creció jugando con eso. Ella fue enseñada socialmente a qué será su papel. Yo también quiero hacer un comentario para salir de nosotros y ellos, de irrumpir un poco con las cuestiones de género, digo, no, las cuestiones de género no se resuelven con que el hombre aprenda a cuidar. Sería re fácil si eso sucediera así. Las cuestiones de género, digo, se resolverán cuando se tome conciencia socialmente de lo que es necesario cambiar. Digo, vos podés tener un compañero, un marido, o lo que sea, que te ayuda, perdón, que te acompaña, que divide con vos las tareas de cuidado, que está ahí, que todo. Pero si vos vas a trabajar, por ejemplo, y no tenés cómo pagar una guardería, y no tenés una red de apoyo que te cuiden tu hijo, y bueno, ahí se empieza a complicar el asunto. Entonces, o la empresa que trabajás no te da licencia, digo, no te da una licencia maternidad. Tenés 12, 3, 4 meses para quedarte con tu pibe y después tenés que volver a trabajar. Y tu marido tiene 20 días. Entonces, no es una cuestión solo de nosotros y ellos,
no es una cuestión de géneros, de enfrentar los hombres y las mujeres. Eh, es una cuestión estructural social de cómo la sociedad está estructurada para que las mujeres todavía tengan que, tengan que batallar por estos espacios. Eh, Acá dejan un mensaje que dice felicitaciones por llevar estos temas dentro de la Sociedad Teosófica. En este caso es la Orden Teosófica de Servicio y estoy muy contenta de que podamos traer estos temas y estas discusiones en el mundo y en el mundo de la espiritualidad en general. Es importante no separar las cuestiones sociales del camino espiritual porque la mejora de las condiciones sociales y la evolución de la conciencia de toda la humanidad es camino espiritual. ¿Qué tipo de educación ve eficaz en el futuro para crear mayor equilibrio social? ¿Qué tipo de educación ves eficaz en el futuro, Merced, para crear mayor eh, equilibrio social? Qué linda pregunta, gracias. sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Eh, yo también creo que este tema es necesario que sea tratado dentro de la sociedad teosófica, especialmente desde acá, desde Brasil. Yo estoy intentando hacer mi pequeña contribución, Eh, pero siento que es necesario desde la perspectiva que lo encaramos antes. La idea no es estar apuntando dedos, no es estar eh, desconstruyendo. Sí, muchas veces es difícil, o por lo menos en mi caso, no sentirme emocionalmente afectada. Como es difícil todavía, lo trabajo, pero bueno, y me parece que es algo que nos pasa a todas en alguna medida, de estar atravesadas eh, por el dolor de la desigualdad. Eh, ¿Qué tipo de educación veo eficaz? Yo, de lo que conozco, entiendo que la educación autotransformadora en la propuesta de Vicente Hauchin en Golden Link en Filipinas es el método educacional que podría tener mayor éxito para mayor equilibrio social, donde los chicos sean educados a partir de otro tipo de padrones que no tengan que verlos con la competitividad o con solamente sacarse buenas notas, o que no sean inculcados valores materiales. Eh, Me parece que por ahí que Vicente Hauchin, él tiene dos libros que son muy interesantes. El que yo me basé, el proceso de autotransformación, que me parece que ya está publicado en Argentina, y la educación transformadora, que me parece que se está por publicar en Argentina, entonces caso tengan interés, sí, Este, acá yo tengo en la versión Portu. en portugués. Y no sé si vos me querés complementar, me parece que vos ahí tenés más tela para cortar. Eh, no, creo que dijiste, o sea, me parece que el punto que mencionas respecto de la educación es eso, en el sentido de que me acuerdo que el tiempo que estuve en Filipinas, Vicente, justo también por el mes en conmemoración del 8 de marzo, en marzo fue, claramente, una de las chicas había dicho algo así como, las mujeres mueven o rigen el mundo, y él dijo, discúlpenme chicas, lo bueno de ese espacio es que se puede hablar abiertamente, y como hay tanto trabajo en el mundo interno, las susceptibilidades son cosas que están muy trabajadas, y él había dicho que, disculpen, pero debo decirles que el mundo no lo mueven las mujeres, no lo rigen las mujeres. Solamente por esto que les digo que las mujeres tendrían que empezar a ocupar, casi a la fuerza, ocupar lugares de liderazgo. O sea, él dio a entender como que es muy consciente que en su mayoría los lugares de liderazgo están ocupados por los hombres. Eh, y que asociado a eso, de ahí él dice, sin, fíjense cómo está el mundo, ¿no? ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Sí, es verdad, existen un montón de ONG,
con intenciones, con buenas intenciones y solidaridad. Sin embargo, es un mundo plagado de mucha violencia y de muchos problemas en las relaciones interpersonales y el modelo agresivo de comunicación es el predominante. Y él decía, y ese mundo lo crearon los hombres. Así que por favor, mujeres, tomen lugares de liderazgo, pero tómenlo desde el lugar de mujer, no copiando modelos. Y para eso hay que desarmar condicionamientos, porque muchas veces pasa que cuando una mujer toma un lugar de liderazgo, lo hace copiando el modelo masculino. Y a ver, acá viene un tema bastante interesante, que cuando se habla en términos de masculino y femenino, en realidad se está haciendo mención como a ciertas cualidades. Y acá se desarma un poco o sea, y nos vamos a esto que vos decías, Merce, de irse un poquito más y mirar más lo panorámico, ¿no? Donde hay una mujer que es altamente sensible y comprensiva, hay un hombre que está desconectado de su sensibilidad. Entonces, ambas cosas tienen que equilibrarse en ese sentido. Porque creo que los hombres también sienten llorar. Entonces, hay un trabajo para ambos lugares. Por un lado, volver a reconectarse con el aspecto sensible y por el otro lado, reconectarse con un aspecto de fuerza. Pero es un trabajo en este sentido es un trabajo de ambos, no solo de las mujeres. Por eso creo que es súper lindo el último párrafo que traes, Merce, que es para toda la humanidad. Yo creo que pone en evidencia eh, las desconexiones o hiper expresiones de elementos o cualidades, tanto sea por hombres o por mujeres. Eh, Así que te agradezco un montón que hayas preparado esta charla, que hayas hecho este cruce entre autotransformación y tus estudios que venís haciendo sobre eh, feminismos, el colectivo feminista. Eh, y creo, si no hay más comentarios, que podemos ir cerrando. Merce, ¿hay algo que te gustaría decir antes de cerrar? Yo quería agradecer el tiempo de todos ustedes. Quería agradecerle especialmente a Erika, bueno, por la oportunidad eh, del espacio, de este espacio que es tan amoroso y tan receptivo a temas que generalmente no son tan receptivos, pero son necesarios. Es necesario que colectivamente pensemos en estos temas, podamos mirar, nos podamos mirar unos a los otros y reconocernos, eh, reconocernos como hermanos, reconocernos como parte de lo mismo, eh, y poder construir a partir de eso. Sí entiendo que esta mirarnos parte de nosotros inicialmente, de que algo dentro de nosotros gira una llavecita donde puedo tener más paciencia, puedo tener más empatía, pero al mismo tiempo puedo ser asertiva en las cosas que me parece que realmente tengo que colocar, eh, puedo ser paciente, eh, y pensar en las metas mayores, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conquistar con esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en los espacios que estamos? Y pensar en la practicidad de los valores universales y alinearnos con ellos. Así que yo te agradezco nuevamente, ha sido un placer enorme y bueno, aquí estamos. Un abrazo a todos desde Brasil, les mandamos un abrazo enorme. Bueno, nos estamos viendo en un mes. El mes de abril es el mes de la Madre Tierra, así que estaremos teniendo una charla en relación a ello. Precisamente la charla la va a dar la coordinadora del proyecto del refugio de animales en Córdoba, así que estarán invitados. Igual irá saliendo el flyer y toda la difusión en su momento. Merce, muchas gracias a quienes asistieron y se tomaron el tiempo de estar hoy en encuentro. Hasta pronto.
Chao, chao. Que estén todos bien.